Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera. Hoy en realidad tengo una reacción que es de una noticia que me ha sorprendido. Y es que el youtuber venezolano, radicado en Miami, ya por mucho tiempo, Oscar Alejandro, ha sido detenido en Venezuela. Esto principalmente por un video en el cual hace en mención a una torre que tiene, por decirlo así, los servidores que corresponden a las tarjetas de crédito de Venezuela y señala de que corre mucho riesgo porque si hubieran atentado o le lanzaran una bomba a esa torre dejaría sin operaciones comerciales a las tarjetas de Venezuela. Detenido en el aeropuerto, salió un comunicado de su familia. Yo me enteré principalmente porque hay otros youtubers que se sorprendieron por las noticias. Entonces, mi reacción de hoy día es, y espero que me comenten, ¿aquí piensan de este arresto que ha hecho el gobierno de Maduro en Venezuela a Óscar Alejandro, uno de los youtubers más importantes tal vez que tiene Venezuela en el mundo latino? ¿Mm? Así que les comparto mi reacción. Bueno, para los que no lo conocían, Óscar Alejandro tiene su página en YouTube y él es un periodista, conductor de televisión y locutor de radio venezolano, que nació en 1986, muy joven Óscar Alejandro. Y él nació en Valencia, que es una localidad de Venezuela, donde yo he visto algunos de sus videos y comentó uno de sus problemas que tuvo respecto a unos departamentos y además cuando tuvo que volver desde Miami a ser atendido a Venezuela por un problema de salud. Él es un comunicador social y principalmente se desarrolló en algunos pequeños programas en Venezuela, pero tuvo su crecimiento al irse incorporando a la colectividad de los generadores de contenido, ¿cierto? A los creadores de contenido en YouTube, donde llegó al millón de seguidores. Tanto así que lo llevó a ser entrevistado en CNN, como ustedes pueden ver en su página, por Longobardi, donde él quiso interactuar, Longobardi, con alguien que pudiera explicar cuál era el mundo de los creadores de contenido. Ha visitado Chile, tuvo un incidente penoso en Chile donde fue víctima de xenofobia por parte de una ciudadana, ¿cierto? Tanto por su calidad de venezolano como por ser homosexual. Incluso por ser tratado despectivamente como pobre por andar en un barrio donde estimaba esta persona que no debía andar. Oscar Alejandro ha viajado bastante a Venezuela desde Miami. Recuerdo yo que tuvo, les contaba un incidente respecto a un accidente. Su seguro en Estados Unidos no cubría la atención y volvió a Venezuela, cuestión que me llamó la atención porque uno pensaría que la atención médica en Venezuela no era así. Ha hecho un conjunto de videos porque viaja regularmente a Venezuela. Y creo que ahí hay un problema porque se ha ido normalizando el hecho de que Venezuela estaría mejorando porque ha tenido una mejora económica principalmente producida por las compras de petróleo que ha hecho el gobierno norteamericano, producto de que siente un poco de carencia de la producción que podía recibir desde los países vinculados con Rusia, producto de la guerra con Ucrania, ¿cierto? Por este conflicto. Entonces recordarán ustedes que Venezuela, que es acérrimo enemigo, el gobierno venezolano, del gobierno norteamericano, comenzó a tener acercamientos, ¿cierto? Y hay unos videos donde Maduro explica de que ya encuentra esta bonita la bandera norteamericana. Entonces, yo he escuchado muchos venezolanos que están volviendo, entre esos venezolanos que son de acá de Chile, principalmente los que son youtubers, que vuelven a Venezuela, vuelven muy ilusionados para conocer cómo está su familia, para contarles cómo les ha ido en sus diferentes países, a hacer algunas inversiones, a tener tratamientos médicos, como fue el caso de Oscar Alejandro. Y yo creo que están normalizando que la mejora de la situación económica significa una mejora de las condiciones políticas de su país. Entonces, la pregunta es, ¿consideran ellos, y Oscar Alejandro consideró, de que estaba en un país democrático donde podía tener libertad de expresión y comentar cualquier situación sin no correr riesgos? Yo creo que ahí pecamos de inocente, o pecaron de inocente algunos. Entonces yo llamaría a aquellos creadores de contenido o aquellas personas que tienen una difusión a través de redes sociales o los medios tradicionales que han hablado en favor de la democracia y contra Maduro en Venezuela, que lo piensan si van a volver a Venezuela y que tengan cuidado, porque podría estarle sucediendo lo que les pasó a Oscar Alejandro, que fue detenido por una expresión que es considerada, por decirlo así, un acto terrorista. Vamos a saber la acusación que tenga porque va a ser establecido en los tribunales venezolanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ustedes estiman que los tribunales venezolanos son imparciales, que hay debido proceso? Yo creo que no. Sí es claro que Oscar Alejandro, estando mucho tiempo en Estados Unidos, sabe que hay ciertas expresiones que no se pueden mencionar.
por ejemplo, él viaja mucho, que uno no puede usar algunas palabras vinculadas a explosivos dentro de un avión, porque hay sanciones, o algunas palabras o escribir algunos textos que puedan vincularse a actos terroristas porque van a ser analizados por la inteligencia norteamericana, por ejemplo, y pueden ser establecidos como actos que inciten al terrorismo. Pero la diferencia que está entre esas menciones es que siempre en los procesos judiciales se establece si hubo intencionalidad o no. Porque si fuera por eso, cualquier expresión que hiciera un actor en una obra, en una película, en una serie, hablando de terrorismo, explosiones y bombas, podría ser condenado. Entonces, uno entiende que cuando él hace esta mención a la torre, que lo vamos a ver en el video, en realidad él lo dice en una forma de ejemplificar lo precario que es la seguridad de las operaciones comerciales que están en un solo edificio, ¿cierto? Tal vez se hubiera dicho, ¿y qué pasa si hay un terremoto y se cae? No hay tantos terremotos en Venezuela, o sea, hay una tormenta y esto se cae, o sea, hay un corte de luz, no hubiera tenido problemas. Pero yo creo que ya estaba en la mira del gobierno de Maduro, que sigue, sin duda alguna, a las personas que tienen impacto en las redes sociales y impacto comunicativo o comunicacional y que hablan en contra de su gobierno. Si él ha perseguido a sus opositores, que son los principales objetivos de su línea de persecución política, yo creo que Óscar Alejandro va a tener muy mala suerte en este proceso judicial. Lo mejor que le podría pasar es la deportación, porque va a poder volver a Estados Unidos. No va a poder volver a ingresar tal vez a Venezuela, donde tiene a su familia, pero no va a correr los riesgos que va a correr si cae en una cárcel venezolana. Si ya las cárceles en muchos países latinoamericanos son lugares riesgosos, ¿cierto? Por las prácticas y las costumbres que existen dentro de las cárceles, más allá de la seguridad que den las distintas policías, gendarmerías que custodian. Imagínense ustedes una cárcel en Venezuela. Entonces yo le diría a aquellos creadores de contenido y a aquellos amigos que están luchando desde fuera de Venezuela por recuperar su democracia, que tengan cuidado si quieren volver a Venezuela. Tengo queridos youtubers que yo sigo y veo que van recurrentemente a ver su país, que es lógico, pero tienen que tener cuidado. Puede haber mejoras económicas en Venezuela, pero no hay mejoras democráticas y por lo tanto los poderes del Estado todavía siguen controlados por una sola persona. Y por lo tanto, la suerte de Óscar Alejandro puede estar echada, que sería muy lamentable. Entonces, esperemos que la presión mediática, que no sirvió para rescatar a personajes políticos relevantes de las garras del gobierno de Maduro, no lo vayan a perjudicar. Esté en Dios que pueda salir de esto rápidamente, que sea expulsado del país, que sería lo más seguro para él. Lo más peligroso, insisto, sería quedar detenido en Venezuela. Y así hay muchas personas que objetivamente se transforman en perseguidos políticos, ¿cierto?, del gobierno de Maduro, que están aportando en algunos países, como este caso de Óscar Alejandro, que nos cuenta a nosotros, los latinos, cómo es el desarrollo de la vida de un inmigrante en Estados Unidos, pero llama a tener precauciones y no a minimizar por los avances económicos que tengan algunos países en limpiar la imagen que puedan tener de países donde reina la dictadura y no la democracia. Así que fuerza para Óscar Alejandro y vamos a ver el video y algunas declaraciones que hay en apoyo a él. Bueno, y este es el video de Óscar Alejandro haciendo mención a la torre, donde señala de qué pasaría si hubiera una bomba o algo así, y es considerado apología terrorista, ¿cierto?, por el gobierno de Maduro. Escuchémoslo. Lo reconozcas, este es el centro comercial Chacaíto, ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Sí, complejo. Bueno, si el servicio de inteligencia de Maduro cree que sus enemigos no saben que existe una torre donde están todos los servidores, es un inocente. Eso lo saben todos los servicios de inteligencia, ¿cierto? Efectivamente lo saben las compañías, lo saben los servicios de inteligencia y saben cuáles son las zonas críticas. Esto es una expresión que lamentablemente lo tiene arrestado, pero es dentro de un contexto que diría cualquiera. Uno podría decir, bueno, el comunicador social, el periodista, diría tomado más cuidado. Pero insisto, es que están minimizando la situación de normalidad que se está recuperando en Venezuela en algunos lugares con que existe una normalidad política. Si ellos viven en una dictadura, tienen que tener cuidado. Entonces, es lamentable
y como ustedes escucharon, es una expresión que podría tener cualquier creador de contenido, pero es que hay que tener cuidado donde decirlas. Esto equivaldría a estar en un estado islámico y hablar en contra de Mahoma o contra el Corán. O equivaldría estar en un avión, como señalaba yo, y decir la palabra que no se puede decir dentro de muchos aviones, ¿cierto? Que puede implicar el que te arresten en algunos vuelos. Entonces, no sé qué consideran ustedes, si efectivamente Óscar Alejandro cometió un error, si Óscar Alejandro va a tener un juicio justo y si efectivamente va a poder recuperar su libertad. Bueno, y este es el comunicado de la familia de Óscar Alejandro que dice: la presente comunicación informa sobre la detención de Óscar Alejandro Pérez Martínez por parte de las autoridades venezolanas. El evento tuvo lugar el domingo 31 de marzo del 2024 en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, momentos antes de su programado viaje hacia Canaima. Disculpen si lo pronuncio mal ambas ciudades o localidades. Según los informes preliminares disponibles, la detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo. Actualmente Óscar Alejandro se encuentra detenido en las instalaciones del SIC-PC ubicado en Avenida Urdaneta, piso 1, en la división antiterrorista. Óscar Alejandro, reconocido por su labor como youtuber en la promoción de la cultura venezolana, enfrenta ahora este proceso legal. La familia manifiesta su esperanza en que el proceso judicial, que comenzará con una audiencia preventiva para el lunes 1 de abril de 2024, en el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana, aclare los detalles de la situación y asegure un trato justo conforme a los derechos legales de Óscar Alejandro. La familia expresa su agradecimiento por el apoyo recibido hasta el momento y solicita el respeto por la privacidad y la presunción de inocencia de Óscar Alejandro durante el desarrollo del proceso legal. Es el mensaje de la familia, ¿cierto? Este es un post que publicó UHN Plus, no sé si lo pueden ver en X. Pucha, lamentable, porque la familia también está tratando de bajarle un poco el perfil de dijéramos, no politizar tanto este proceso, porque puede jugarle más en contra que en favor, ¿eh? Y yo insisto, o sea, tienen que tener cuidado los amigos venezolanos que regresan a Venezuela y pueden haber tenido un impacto en los medios de comunicación, en las redes sociales, respecto a las críticas de ese gobierno, porque corren mucho riesgo. Entonces, ese es el comunicado de la familia. Veamos si podemos encontrar más adelante información sobre cómo fue el proceso que se tiene que estar realizando ya hoy, día lunes 1 de abril. Bueno, y eso es lo que les quería comentar hoy día y hacer mi reacción, el lamentable arresto del que ha sido víctima Óscar Alejandro, ¿cierto? Un youtuber, yo no lo conozco, lo sigo como muchos de sus seguidores, y que ha sido detenido en Venezuela. Lamentablemente inocentemente esperamos que tenga un juicio justo. Lo mejor que le puede suceder es que sea deportado a Estados Unidos, donde él reside, y que no tenga y no corra ningún riesgo físico en Venezuela, porque sin duda alguna no va a tener un proceso justo. Esperemos que pueda ser así. Así que fuerza a su familia, a los seguidores, y estaremos atentos a qué sucede con Óscar Alejandro. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. No olviden comentar.